y por este ánimo y este deseo, Padre, de caminar en tu fuego, que es lo único fuego, Señor, que quema y no quema. Quema lo que tiene que quemarse y permanece lo que es para siempre, Señor. Te damos gracias porque hemos visto, se ha ampliado mucho, Señor, en nuestro espíritu, muchos conceptos que todavía no habíamos entendido. Y lo que queremos ahora, Padre, es poder vivir esto, lo que hemos aprendido, Señor, poder vivirlo día a día, Señor. Gracias porque tú das la capacidad y das la única formación, Señor, que podemos nosotros tener viene de ti. Tú nos creaste y tú nos estás recreando de nuevo, Señor. Te damos gracias, Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gloria al Señor. Como les digo, esta noche pues quiero considerar un poco lo que es la iglesia apóstata, o sea, lo que es la iglesia impostora. ¿Sabe lo que es un impostor, no? Alguien que se hace pasar por. Y cuando estuvimos estudiando la vida de Jezabel, Jezabel sabemos que fue la esposa de Acab, que hizo mucho daño, mató mucho, hubo mucha sangre derramada por culpa de ella. Ella pues no aceptaba ni la palabra de Dios, ni aceptaba a los profetas de Dios, no aceptaba ningún mensaje que viniera de Dios, ni nada que viniera de Dios. Ella estaba sujeta completamente en una obra de maquinación y también sabía cómo envolver por la palabra y por su carácter, ¿no? Y por la posición que tenía como reina, porque era reina. Aparte que era hija de rey, aparte que era esposa de rey también. Había una posición en ella que pues se la buscó, pues la heredó de su padre y después entonces cuando se casó con el rey Acab, bueno, pues continuó igual. Ella sabía seducir y envolver para podemos decir, ella irradiaba mucho temor, que es lo que el Señor ahora, gracias a Dios, estamos descubriendo qué cosa es el miedo, qué cosa es el temor a Dios, qué cosa es el miedo. Y ella sabía cómo meter miedo, ella sabía cómo maquinar en ese trabajo. Y por esa razón los profetas le tenían miedo, porque es un poder muy grande el temor que ella irradiaba. Pero este ministerio que se está levantando, que se levanta, el ministerio de los postreros tiempos, que escrito por Isaías, por Ezequiel, por todos los profetas, Zacarías, todos siempre hablaban de que se estaba levantando un ministerio tan fuerte que podía arrasar con todos esos espíritus. Y bueno, pues nos está tocando a nosotros experimentar este ministerio, porque nos ha tocado los postreros tiempos. Si podemos entender esto y podemos ser parte de este ministerio, que es un ministerio grande en toda la tierra, porque aquí somos un poquito, allá es otro poquito, allá es otro poquito, y así, son muchos poquitos en toda la tierra. Se levanta realmente para derrocar completamente lo que es ese espíritu que ha querido poseer lo que es la iglesia. Una iglesia impostora, una iglesia que presenta algunas cosas parecidas, pero no lo es, no es verdaderamente. Un impostor es alguien que se parece, es alguien que luce, pero no es. Entonces, ella representa esto. Yo lo que estoy mirando y estudiando la vida de esta mujer y viendo también donde quiera que se habla de ella, que el principal móvil de Jezabel era el miedo. Ella sabía manejar eso. Y el espíritu religioso, cuando realmente está maquinando con ese espíritu, sabe cómo infundir miedo a sus miembros. Y lo hemos visto. A nosotros nadie nos puede hacer un cuento. Ya nosotros sabemos. Hemos estado en la entraña de monstruo y le conocemos sus entrañas. Y efectivamente hay mucha maquinación a través del miedo, a través del terror, a través de que si tú no te sometes, pues te caen las 10 plagas de Egipto, ¿no? Y entonces ya nosotros eso lo hemos experimentado a través de los años, pero gracias a Dios nos hemos liberado de eso. Pero hay mucho pueblo de Dios que no, que todavía vive en una servidumbre, como así mismo vivió el pueblo de Dios en Egipto, bajo la servidumbre de Faraón.
y vivían sometidos a la bota de Faraón hasta que el Señor los hizo libres y los sacó y los liberó y los libertó. No se dan cuenta hasta que son libertados o entra un clamor, un deseo de ser libertado. El pueblo de Israel estuvo 430 años metido bajo la bota de Faraón. Oye, 430 años es un montón de años, son un montón de años. Mas, sin embargo, ellos cuando ya fueron liberados, pues ya ellos pudieron entonces tomar en posesión la tierra prometida, pudieron tener muchas victorias, pero mientras estaban en esclavitud no podían hacer más nada, nada más que estar esclavos. Entonces, de ahí donde el Señor nos está enseñando cómo salir de eso y cómo ayudar a aquellos que salgan de eso. La verdad, dice el Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. Y lo más que estamos ahora aprendiendo y conociendo a través del Espíritu de Dios, la verdad de Dios, quién es Él, cómo es Él, cuáles son sus principios o sus bases fundamentales, porque los principios de Dios habla de las bases en las cuales Él enseña y Él se mueve y Él se da a conocer. Dios tiene unas bases fundamentales que Él no cambia, Él no se muda, como dice. Dios no tiene ni sombra de variación. Él es y Él es. Él lo dice, yo soy el que soy. Y Él es. Entonces, es muy importante conocer eso, porque podemos conocer a cualquier ser humano y saber que puede cambiar de idea de ahorita para luego. Pero Dios siempre es el mismo. Ayer es el mismo hoy, es el mismo siempre. Entonces, al conocer los principios o las bases de Él, nos garantiza realmente poder caminar con más exactitud, con más aplomo, con más seguridad. Conociendo, por ejemplo, nosotros sabemos que Dios es amor. Nadie nos puede meter miedo de decir, Dios va a venir y va a hacer esto contigo. A mí nadie me va a meter miedo con eso, porque yo sé quién he creído. Entonces es muy importante nosotros establecer eso firmemente, es un firmamento, o sea, es un fundamento que nosotros tenemos que poner en nosotros, porque ya está puesto, de conocer quién es nuestro Dios. Y el Señor Jesús lo dijo mismo, Él mismo lo dijo, dice, la vida eterna es que conozcan al Padre. La vida eterna es lo que nos garantiza la verdadera calidad de vida que mucha gente busca, es el conocer al Padre, cómo es el Padre. Cuando Dios revela la forma de manipular de esta iglesia o esta mujer, porque por esa razón se representa en una mujer, porque es una iglesia, porque es algo parecido a la iglesia, yo puse varias cosas que vi en ella. Yo vi varias cosas. Ella anda en su propia justicia. Este espíritu religioso, llamada Jezabel, porque en Apocalipsis está cuando el Señor dice, tengo contra ti que tienes a esa profetisa llamada Jezabel. Ya Jezabel ni existía, se la comieron los perros. Pero el espíritu aún queda, ¿sí? Trata de arrastrar a todos los que topan con ella y le oyen y le creen. Ustedes vieron cómo Jehú, cuando ella salió así con los ojos pintados y para hablarle por la ventana, él no la miró. Él nada más que dijo, ¿quién está por mí? Y se levantaron 3 eunucos, ¿sí? Échenla abajo y tírenla. O sea que él no le prestó atención, ni oído ni ojo, porque por ahí ella cautivaba. El espíritu religioso te cautiva por lo que te dicen y por lo que ves. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué programa tan bonito! Dios no se basa en programa. La iglesia de Cristo no es programa, no es una organización, no es un club, es un cuerpo de muchos miembros. Y esto nosotros tenemos que estar bien establecido. Ella sabe cómo engañar, tiene la técnica, sabe cómo hacerlo. Y también sabe cómo envolver. Tiene una técnica para envolver que hasta pues, bueno, lo vemos nosotros en el ejemplo que Elías salió corriendo. Cuando oyó y ella le mandó un mensaje diciendo, mañana mismo yo te voy a ahorcar, te voy a degollar y te voy a poner igual que hiciste a los profetas míos. Eso solamente fue lo suficiente para que él le diera oído. Y él salió corriendo, huyendo, aterrorizado, dejó su ministerio, dejó al siervo que tenía, siguió, llegó y se enclaustró allí en la cueva, allí en el monte Sinaí, como para decir ya, hasta aquí llegué, o quizás para buscar orientación en Dios. Pero
es tan fuerte que mira que para meterle miedo a Elías, que era un hombre que no le tenía miedo a nada. Pero Eliseo no le tenía miedo a nada. Como dice, Eliseo recibió una doble porción de Elías y Eliseo no lo vemos nunca en esa actitud. En ese aspecto le ganó a Elías. No es que estoy echando a Elías abajo, no, sino simplemente que él quiso el doble de él para enfrentar todo lo que tenía que hacer, porque lo que él tenía que hacer era fuerte. Él tenía que hacer unas decisiones muy grandes y él iba enfocado. Su ministerio duró muchos reyes, pasó por la dinastía de 6 reyes. Y a esos 6 reyes él tenía que darle ejemplos, darle consejos. A veces el consejo no era muy agradable porque los reyes que hubieron en Israel fueron horribles. No hubo uno que sirviera. Todos eran malos ante los ojos de Dios, no hacían lo bueno. Entonces él tenía que ir a exhortarles. Exhortar un rey no es fácil. Muchos profetas murieron. Muchos fueron asesinados, muchos fueron degollados, apedreados, porque ellos tenían que decir lo que Dios les dijera. Y a veces nosotros decir lo que Dios nos dice, mira, nos mete un lío, porque el Señor es muy directo y a veces no sabemos cómo ablandar la cosa para ver para que caiga más suavecito. Pero yo veo que Eliseo enfrentó todas estas cosas. Pero bueno, yo lo que miro en este aspecto, que Eliseo, sabiendo todo esto que iba a enfrentar, y sabiendo que iba a enfrentar a Jezabel, me paré aquí en Jezabel porque me estaba diciendo, mira, algo que el Señor le reveló, y yo, wow, qué tremendo, ¿verdad? Porque Jezabel cuando muere, solamente quedan la palma de las manos, los pies y la calavera, los perros se la comen. Cuando la echan abajo de la ventana, aquel Jehú pues no quería saber ni de ella. Se sentó a comer y cuando salió se dio cuenta que los perros se habían comido Jezabel y solamente habían quedado la palma de las manos, los pies y la calavera, porque hasta se comieron el pellejo de la cara. Sí, la dejaron la calavera sola. Y dice, y su cuerpo quedó como estiércol. Y si vamos a ver ahí el estiércol, lo que es el desecho de los perros. Fue el desecho de los perros porque fue lo que los perros comieron. Ahora bien, aquí hay tela para cortar. Porque lo único que dejó fue las huellas. Para que el sistema religioso siga las huellas de Jezabel. Y el andar de Jezabel porque dejó los pies. ¿Sí? Y si nosotros vamos a ver la calavera, qué casualidad que Jesús fue crucificado en el monte de la calavera. Qué casualidad. Como que venciendo, para que podamos nosotros vencer esa fortaleza, así se llamaba el Gólgota, traducido quiere decir monte de la calavera. Si lo quieren encontrar, está en Mateo 27:33, donde dice que él fue crucificado en ese monte. Y sabemos que Jesús fue precisamente, dice, mis manos y mis pies fueron horadadas, fueron clavados, sus manos y sus pies. Y su cabeza, vemos que le pusieron una corona de espinas. O sea que el Señor pudo vencer todo ese poderío. Todo está hablando simbólicamente. Ustedes saben que realmente el idioma de Dios es un idioma simbólico por completo. Y está hablando simbólicamente. Pero mirando todo esto desde ese punto de vista, Jesús dijo que nosotros siguiéramos sus pisadas. Pero hay mucha gente que sigue las pisadas de Jezabel. ¿Por qué? Porque eso es lo que quedó. Quedó los pies y las palmas de las manos. Más sin embargo, el Señor también dice aquí, estaba mirando aquí, donde dice que en Marcos 16:18, que nosotros vamos a usar nuestras manos. Dice, y sobre los enfermos pondrás tus manos y sanarán. El Señor siempre oraba por los enfermos y los tocaba, fuera leproso, fuera lo que fuera. Él oraba siempre y los tocaba, enseñando así de qué forma, qué ministerio realmente Él ha estado desarrollando en nosotros. No es el estilo de Jezabel. Jezabel todo lo que quería era posesión. Sus manos lo usaba para posesión, como poseyó aquel lugar donde, ¿verdad?, que aquel hombre pobrecito le hizo un juicio falso y lo mataron para poder ella tomar la propiedad y dársela a su esposo. Todo lo que se movía para ella, un egoísmo propio,
Para eso usaba ella sus manos, para su propio egoísmo. Pero Jesús no. Jesús nunca usó sus manos para ningún egoísmo. O sea, está hablando del cuerpo de Cristo. Pero lo más bonito de esto, que a ella nunca va a poder tener un cuerpo de muchos miembros, porque ella perdió su cuerpo completamente. El cuerpo quedó como estiércol, dice aquí, yo estaba leyendo aquí, yo dije, Señor, ¿y por qué los perros se lo comieron? Siempre nosotros vamos a ver en la simbología, vamos a ver que siempre que en la escritura habla de perro, y no quiere decir que con eso ahora yo no voy a tener un perro en la casa. No, porque ¿sabes qué? Porque a veces hay gente que se enfoca en eso y dice, no, el perro es un animal inmundo, no. Está hablando en el sentido de que el perro representa a los malos obreros. Malos obreros. Jesús dice, perros me han rodeado. Y ningún perro rodeó a Jesús en la cruz. Fueron gente que querían el mal de él. Él habla y yo quiero leer esto porque este es el lenguaje simbólico. Y tenemos nosotros que familiarizarnos bastante con el lenguaje simbólico para poder entender todo esto. Dice aquí en Filipenses 3, 2 y 3. Vamos a ver aquí. Porque yo decía, bueno, ¿y por qué los perros? ¿Por qué los perros? No se lo comió otro animal. Filipenses 3, 2 y 3 dice, guardaos de los perros. Y no está hablando de perros naturales, como les digo, porque mira, ya este tiene 3 perros. Esta Dora no está hablando de perros naturales, son animalitos de Dios, como todos los animalitos, ¿no? Guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo. Mutiladores del cuerpo son aquellos que en vez de unir al cuerpo de Cristo, lo separan por doctrinas, por enseñanzas que no unen, sino que separan. Esos son los mutiladores, se le llaman perros. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Hay otro versículo más aquí, que está en el Salmo 22, verso 16. Que aquí habla David y está hablando realmente de lo que Jesús está experimentando ahí en la cruz. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. A Jesús le horadaron sus manos y sus pies, sabemos en la historia. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Ustedes saben que David pues era profeta. Y él habló mucho del sacrificio de Jesús, habló se le reveló todas estas verdades que después, muchos años después, fue una experiencia cuando Jesús fue a la cruz y su ropa la repartieron la rifaron, la repartieron entre los soldados y todo aquello que pasó. Pero cuando habla de este tipo de animal, está hablando de aquella gente que no tienen conciencia de lo que están haciendo, pero son malos obreros. No son ignorantes en el sentido de que no conocen, sino que son conocedores, pero son perros. Entonces son malos obreros. Hay otro versículo más. En Isaías 56. Y por lo que quise compartirlo, porque quería darle un poquito de tipología. 56, verso 10 al 12. Sus atalayas son ciegos, todos ellos son ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Está más claro, es un carácter de saber por completo. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra y será el día de mañana como este o mucho más excelente. No toma a consideración realmente la bendición que tenemos en Dios, no la toman. Por esa razón vemos que hay otro más también, Apocalipsis 22 está bueno, 15. Apocalipsis 22, 15. Dice,
Mas los perros estarán fuera. Muchos leen esto y dirán, ah caramba, en la Nueva Jerusalén va a haber perros, no van a dejar entrar a mis perritos. No, está hablando de los malos obreros. Dice, bueno, lo que dice aquí, vamos a ir un poquito adelante. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Pero los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Apocalipsis 22, 15. Bien, cuando nosotros vemos esto, bueno, pues el espíritu religioso no tiene concepto de cuerpo nunca. Cuando estábamos nosotros en el nivel religioso, no entendíamos eso del cuerpo de Cristo. No entendíamos eso. Yo no sé, bueno, lo que hemos tenido aquí experiencia religiosa, no teníamos ese concepto. Solamente, pues sí, amábamos al Señor y todo, pero ese concepto de unidad, de lo que es el valor del cuerpo, del poder de la palabra, nada de eso teníamos, porque no había entendimiento en eso. Entonces el Espíritu de Dios está despertando en cada uno de nosotros estas verdades, para que seamos más precisos, para que sepamos nosotros hacia dónde nos estamos dirigiendo. Por esta razón, ese es un lenguaje simbólico, pero bueno, cuando yo veo esto, y puedo dar un saltito aquí a Apocalipsis 17. Apocalipsis 17. Y vamos a ver una similitud muy grande con esta gran ramera que habla aquí Apocalipsis. Cuando habla de la gran ramera está hablando de una iglesia apóstata, una iglesia impostora, una iglesia que aparenta ser pero no es. Tiene ciertas cosas, se viste con piedras preciosas y todo eso, tiene ciertas aptitudes, pero no es real. Y dice así, verso 15. No, vamos a ver verso primero, vamos a ver. Sí. Vamos a ver, verso 1. Y vino entonces una de las 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ya sabemos lo que quiere decir muchas aguas. El verso 15 lo explica. Dice el verso 15. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Donde dice que está sentada sobre las muchas aguas. Muchas aguas, gente, pueblo, muchedumbre. Ahí lo explica claramente, ahí no te da mucha vuelta, ahí lo entiendes bien. Y todas estas cosas que nosotros hemos visto, como dice, se han embriagado con el vino que ella ha dado. Se han embriagado, pero no han llegado a nada. Ahí lo vemos un poquito más ahí adelantito. En el verso 6. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. El apóstol Juan, pues estaba allí en la isla de Patmos por causa del evangelio, por causa de que amaba al Señor y por causa de que había mucha, pues, se había regado el evangelio y había persecución. Y él había sido enviado allí teniendo casi 80 años, 90, 100 años, ya era un ancianito. Mas, sin embargo, ahora él ve que una iglesia, algo parecido a la iglesia, se levanta, pero la ve tomando con un cáliz de oro inmundicias. Porque dice, agarró el cáliz de oro, y era de oro, pero estaba llena de inmundicia. Y ella tomaba eso. Y cuando él vio aquello, él se quedó en shock. Porque imagínate lo que estaba viendo una iglesia en esa condición cuando él estaba sufriendo por causa de la persecución que había en la iglesia. Pero esto era para este tiempo. Todavía en ese tiempo no se había desarrollado esa iglesia impostora, en el tiempo de Juan. Pero él estaba viendo futurísticamente, él estaba viendo de este tiempo, el tiempo que son 2000 años de desarrollo del pueblo de Dios. Y él comenzó a ver eso y se quedó en shock. Y ahí parece que está redundando demasiado, porque dice, y me asombré con un gran asombro. Y le tuvo que decir el ángel, no, ¿por qué te asombra? ¿Por qué te asombra? Porque estaba viendo algo que él todavía no había visto.
porque para él la iglesia estaba gloriosa. Dice, cada día se multiplicaban los discípulos, la iglesia estaba en su fuego, todos estaban, había milagros, maravillas. Ese es el tiempo que estaba viviendo Juan. Y de buenas a primeras lo que mira es una inmundicia. Dice, ¿pero qué es esto? ¿Pero cuándo va a pasar esto? ¿Qué es esto? Y él no entiende qué está pasando. Cuando él ve aquello, el ángel le dijo, ¿por qué te asombras? ¿Por qué te asombras? Siendo Juan, que Dios le estaba mostrando todo en profecía y en visión. Entonces le empieza a decir, yo te diré el misterio de la mujer. Entonces ahí le empieza a decir cómo se está desarrollando esta maldad. Que claro, no voy a entrar en ese detalle porque pues, ya casi no tengo mucho tiempo, pero es tremendo. Ya cuando le empecemos ahí con Apocalipsis de nuevo, pues ya hay más luz para entender todas estas cosas. Pero lo que estaba viendo una iglesia apóstata. Y eso le dolió. Con su corazón le dolió. Porque él estaba sufriendo por una iglesia pura, limpia, sin mancha y sin arruga. De buena primera lo que ve es todo lo contrario. ¿Qué le iba a decir al apóstol Juan? Que en estos últimos tiempos se iba a ver esa situación. ¿Quién le iba a decir? Bueno, el Espíritu ya se lo fue mostrando y le fue enseñando y le fue revelando todo eso. Pero está representado en esa persona de Jezabel, porque tiene las características de Jezabel. ¿Quieren saber cómo es el espíritu religioso? Estudia el carácter de Jezabel y ya está, clarito. Ahí está. Vamos a ver un poquito más aquí adelante. Vamos a ver aquí en el Apocalipsis también. Vamos a ver Apocalipsis también en la iglesia de Tiatira. El verso, capítulo 2, verso 20. El Señor manda un mensaje a cada iglesia, pero a esta iglesia le llama la atención porque ese espíritu de Jezabel está en la iglesia. Falsa profeta. Hay muchas falsas profetas, muchos falsos profetas. Pero ¿para qué nos da Dios el Espíritu Santo? Para nosotros saber discernir. Y hemos visto personas que han profetizado y han traído cosas que no están ni siquiera, como dice a la ley, al testimonio, no está ni aquí ni está acá tampoco. Y tú dices, no puede ser, no es de Dios. Me recuerdo una vez cuando Neidita una hermana estaba esperando a su bebé y vino un hermano y le dijo, va a ser varón y le vas a poner Ezequiel. Ezequiel. Y ella vino llorando con Pablo, dijo, ay hermano, mira la palabra que me has dado, que yo voy a tener un niño y le voy a poner Ezequiel. Yo no quiero ponerle, si es varón, yo no quiero ponerle Ezequiel. Dice Pablo, mira, eso no es ni profecía, eso es cosa de la cabeza de la gente. Olvídate, tranquilízate, lo que tenga tú le pones el nombre que quieras, tú no vas a pecar contra Dios. Pues tuvo una niña y le puso Vanessa. ¿Le puso Vanessa? Sí. Dijo, ¿tú ves? Habló el profeta, falso. Fue algo, una palabra de su mente. ¿Ve? Pero Dios no usa ahora la profecía para eso. Dios no usa eso ahora para eso. Puede ser que te digas, ay, yo tengo un sentir que parece que va a ser un niño, pero eso no va a afectar para nada tu vida ni tu forma de decidir algo. ¿Ve? Dios no usa eso para eso. Punto. Más nada. Pero eso no es nada comparado con otras cosas que hemos estado escuchando. Pero dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, ya cuando esta profecía en Apocalipsis habla de Jezabel, ya sea añade que Jezabel ni existía ya, pero el espíritu todavía, las huellas, ¿no?, de Jezabel, las huellas de Jezabel, ahí funcionando y el caminar de ella, ¿no?, la forma de ella. Dice, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Yo la arrojo en cama a ella en gran tribulación y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. En el sentido, para Dios la palabra o el hecho o la acción de fornicar es ir tras otros dioses o tomar conciencia de otro dios o de hasta tu propia decisión. Porque cuando habla del pueblo dice, han adulterado, me han dejado a mí.
pueblo adúltero me han dejado a mí, la roca firme para ir detrás de otros dioses. Y él consideraba eso adulterio. No quería decir que estaban cometiendo un adulterio en lo natural, sino que prefieren ser guiados por mentira que realmente que por el Dios vivo. Entonces le dice, por esa razón, dice, yo la arrojo en cama. Yo quito completamente la autoridad de ella y a todos aquellos que están en esa misma condición. Pero eso todo está hablando de lo que es el espíritu religioso en medio de la iglesia. Esto no es fuera del mundo, no es afuera. Afuera cada uno anda por su lado. Esto es en el pueblo del Señor, el pueblo que tiene las leyes, el pueblo que tiene el Espíritu Santo, que tiene conocimiento, y todavía en medio de eso andan detrás de dioses ajenos. Entonces, ella tiene esa facultad de saber cómo manejar eso. Y eso realmente en este tiempo se ha descubierto. Mucho pueblo de Dios está volviendo a darse cuenta de que hay mucha religiosidad todavía en el pueblo de Dios. Hay mucha religiosidad. Y solamente nosotros, pues, en este ministerio que se está levantando, que es el ministerio de los últimos tiempos, todo eso se va a desaparecer. Porque dice, sale de Babilonia, pueblo mío. Sale para que no seas partícipe de sus plagas. Sale de Babilonia. Babilonia quiere decir confusión. Cuando tú vas a Apocalipsis que te dice, sale de Babilonia, pueblo mío, Babilonia ya no existía. Ya Babilonia era podemos decir, habían destrozado Babilonia. Apenas Saddam Hussein empezó a restaurar ahí Babilonia para sacar un poco de turismo. Porque aquello quedó. Y era un lugar precioso. Pero representaba lo que es la confusión en aquel tiempo y en este tiempo también, porque el Señor nos dice así, que salgamos de eso. Pero bueno, yo solamente les quiero dejar esa parte de Jezabel, porque pues Mirna me estaba diciendo, mira, yo recibí esto, digo, caramba, qué tremendo. Es verdad, Jesús ya, él pues fueron sus manos y sus pies horadados, y su cabeza, él recibió aquella corona de espinas para enseñarnos a nosotros que no es a través de ni siquiera de las huellas de Jezabel, ni su andar, ni su cráneo, que no quedó nada, sino ahora nosotros tenemos a alguien que verdaderamente pagó un precio muy alto para que nosotros ahora sí sigamos sus pisadas, como dice. El Señor nos dejó sus huellas. Y hasta inclusive hay un cuadro que se ha hecho famoso, que se ven las huellas de Jesús, ¿verdad? Todo el mundo conoce ese cuadro. Qué casualidad que se hizo para que nosotros supiéramos que verdaderamente hay un pueblo que anhela seguir las huellas de Jesús, sus pisadas, anhela sus pisadas. Y eso es lo que estamos nosotros viendo. Pero bueno, quiero hablar un poquitito ahora de lo que es la última profecía de Eliseo. La última. Ya estaba enfermo, ya Eliseo estaba enfermo, estaba viejito, ya estaba bien viejito, porque ya había pasado con la dinastía de 6 reyes. Y ya todos esos, el rey ese que había ungido tuvo 28 años en el poder, ya vino otro rey. Y entonces en este otro rey, pues, que tampoco fue bueno, se apareció ahí donde estaba él llorando y llorando y llorando, porque los sirios lo tenían, pues lo iban a atacar. Y él no tenía suficiente ejército, ni suficiente fuerza, y tenía mucho miedo. Y fue profeta Eliseo. Y esa es la última vez que vamos a ver a Eliseo profetizando, pero hay muchos símbolos ahí, hay muchos símbolos en este último, y quiero que lo busquemos. Ahí está en el capítulo 13, Segunda de Reyes 13, verso 14. ¿Bien? ¿Recuerdan Jehú, que él mandó a ungir? Reinó 28 años. Todos esos años tuvo Eliseo de profeta. No aparece aquí muchos mensajes porque no se sabe. Después vino Joás, que reinó 16 años. O sea que vamos sumando y ya Eliseo estaba viejito. Ya habían pasado muchos años ya. Pero dice que estaba enfermo de la enfermedad que murió. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió, y descendió a él Joás, el rey de Israel, llorando delante de él. Y le dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Que fue lo mismo que le dijo, recuerda Eliseo,
lo mismo que le dijo a Elías cuando Elías se fue en el carro de fuego, le decía, Padre mío, carro de Israel, su gente a caballo. Yo dije, Señor, muéstrame esto, porque lo busqué en todos los diccionarios habido y por haber, y diccionarios por aquí y por allá. Es una expresión como que la solución viene de Dios. Dios puede hacerlo. El único que puede dar esto es Dios. Y así vino él diciendo, Padre mío, vengo pidiendo ayuda porque no sé qué voy a hacer. Solamente los carros de Israel y como dice, y su gente de caballo son los únicos que pueden ayudarme en esto, porque estoy rodeado de los sirios y no tengo forma de cómo hacerle frente a esto. Y yo pido tu ayuda, orientación, o que tú le consultes a Dios, pero que es algo, pero tiene que venir de arriba, porque esto no viene de otro lado, sino es de arriba, porque no encuentro solución. Él venía llorando. Para que un rey llorara, nunca vemos un rey mucho llorando. A David lo vemos llorando varias veces, en situaciones duras, cuando el hijo le tomó el trono, y en situaciones duras. Pero en este caso vemos a este hombre llorando. Le dijo Eliseo, toma un arco, toma un arma. Bueno, lo único que tenían ahí era el arco, ¿no? Toma el arco y toma unas saetas. Y él entonces tomó el arco y tomó una saeta. Bueno, a ver qué cosa va a hacer el profeta con un arco y con un montón de saetas, si es un ejército lo que viene para arriba de mí. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, ahora pon tu mano sobre el arco. Ustedes saben que el arco es así y tiene ¿no? La cosa esa que tú le tiras, pero el arco tiene que estar firme. Para tirar la flecha. Tiene que estar firme el arco. Le dice, pon tu mano sobre el arco, y él puso su mano sobre el arco. Entonces Eliseo puso sus manos sobre la mano del rey. En este caso es como decir las manos del Señor, porque recuerden que Eliseo era el vidente, el varón de Dios, era el que recibía el mensaje de Dios, y él le pone su mano para aguantar el arco también, pero lo pone arriba del rey. Él es el que tenía que tirarlo, pero la firmeza la estaba poniendo Eliseo, o la fe, ayuda en la fe. Cuando nosotros le decimos, Señor, pon tu mano en esta situación. Eso es lo que estaba pasando. Sí, la puso sobre el rey, sobre la mano del rey. Entonces le dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, ahora tira. Y tiró la flecha. Él no sabía ni para cómo, ni por qué. Y tiró la flecha. Sí, porque sabes que cuando Dios nos habla, a veces nosotros no entendemos. De momento no entendemos. Entonces el Señor nos está adiestrando a ser obediente cuando Él nos habla. Porque Él no sabía, pero Él tenía que obedecer. Porque la solución, el único que se le podía dar era el profeta Eliseo, más nadie. Entonces dice Eliseo, saeta de salvación de Jehová. Mira, el poder de la palabra es lo que yo veo que Eliseo, como profeta con la doble porción, él tenía un poder en la palabra, que lo que él decía, él se cumplía. Él, cuando le dice saeta de salvación, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos con esa flecha. Es un símbolo, porque no le dio a nadie, era un símbolo. Es dar la palabra en fe. Ustedes recuerdan que Jesús a veces le decía, Señor, da la palabra y mi siervo se sana, porque no estaba el siervo allí. Señor, no permito que tú vayas bajo mi techo porque no lo voy a permitir, pero mira, envía la palabra y mi siervo se sana. La sirofenicia le dijo, Señor, mi hija es atormentada por un demonio, envía la palabra, y se sanó en el momento que envió la palabra, porque ellos tenían esos principios. Ellos sabían el poder que había en la boca del profeta, y a Jesús lo consideraban pues el profeta, el Hijo de Dios, y ellos sabían la autoridad que había en el profeta. Y le volvió a decir, bueno, ahora toma las saetas, pero ahora vas a tomar las saetas tú solito. Ahora tú no vas a tener mi mano ahí, pero tú tienes que precisar ahí, que saber que ahí sigue la mano de Dios. Le dijo, toma las saetas, y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Pero ahí no fue el profeta quien, no, nada más que la orden, golpea la tierra. Entonces él agarró y la golpeó,
y la golpeó y se detuvo. Y ahí se enojó Eliseo, le dijo, ¿por qué no seguiste golpeando la tierra? Si lo hubieras seguido golpeando, hubieras vencido completamente a tus enemigos. La venciste, pero 3 veces vas a vencer. Pero ahí tuvo a los enemigos ahí detrás de él. ¿Por qué? Porque no aprendía. Estos reyes de Israel eran muy naturales. Eran muy naturales. Tenían que ser dirigidos. Como es el espíritu religioso, no entiende que la palabra de poder es una palabra que, como dice, de nosotros sale virtud, de nosotros sale una palabra de poder. Dice, sea tu hablar sí, 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 o no, no. O sea que tenemos eso. Entonces, varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Tú tenías que haber seguido. Esa es la fe. La fe es, no lo presenciamos ahora con Alma, con Diana, ahí orando. Y fue sacada de la muerte. Ese muchacho fue sacado de la muerte, estaba muriéndose. Pero no nos podíamos guiar por lo que veíamos. Mira, si nos guiamos por lo que veíamos, no, mejor no decir, está bien, doctor, estoy de acuerdo contigo, se está muriendo. ¿Verdad? Pero había que seguir golpeando, como dice, golpeando hasta que veamos eso, hasta que sea Dios el que haga la obra. Quiero hablar un poquito sobre el arco y la saeta. ¿Bien? Bien. Quiero que busquemos Génesis 49, 22. Génesis 49, 22. Hay un principio ahí en esta saeta, porque yo le dije, bueno, ¿y por qué mandó a hacer esto? ¿Y por qué con ese instrumento, verdad? Porque sabemos que la espada está hablando de la palabra. Porque dice, cuando vemos en Apocalipsis y vemos a Jesús con una espada saliendo de la boca, no es que venía con una espada y mordiendo una espada en la boca. Pues sí, no, porque si lo vamos a hacer objetivamente, no tiene pie ni cabeza, es la palabra, ¿verdad? La espada del Espíritu. Y entonces aquí digo, bueno, la saeta, ¿qué representa el arco? Si el arco es una guerra. Pero vamos a ver 49, 22. Génesis 49, 22, cuando Jacob le estaba dando palabra profética a sus hijos. Ya se iba a morir Jacob, o sea, Israel. 49, 22. Cuando Jacob empieza a darle palabra profética a sus hijos, porque ya se iba a morir ya, le da una palabra profética a José. Ustedes saben en la historia que José fue un hombre íntegro. Fue un hombre que fue la bendición para sus hermanos, que lo vendieron, pero vino a ser después el segundo, después de Faraón, etcétera, etcétera. Dice, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro, le causaron amargura, le asaetearon, le aborrecieron los arqueros, pero su arco se mantuvo poderoso, o sea, su actitud se mantuvo poderoso. Dice, y los brazos de sus manos se fortalecieron. O sea que esa actitud de consistencia, de mantenerte, esa es una actitud, podemos decir, de arco. Y tiene que ver con nuestra actitud y nuestra boca. Qué casualidad que el arco tiene una forma de boca. Tiene una forma de boca. ¿Sí? ¿Verdad? Pero ahí vamos a ver ahí. Dice, vamos a ver aquí, vamos a ver otro versículo aquí. Sí, ahí ahorita voy a la saeta. Estaba solamente a ver el arco. A ver, Apocalipsis 6.2. Apocalipsis 6.2. Vamos a ver ahí. 6.2. Y miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco. Ese es Jesús. Tenía un arco, una determinación. Y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Y traía un arco para vencer. Pero vamos a ver, aquí vemos aquí. Vamos a ir a la saeta ahora. Para ya terminar ahí en la saeta. Vamos a ver en la saeta. La saeta tiene que ver con nuestra lengua, con nuestro hablar.
¿Ok? Así que esto aquí mucha atención. Sí. Sí, porque es lo que sale del arco. Es lo que sale del arco. Porque tira la saeta, él estira el arco, él aguanta el arco, y entonces dice, saeta de salvación. Pero lo que sale es la palabra. El arco, la flecha, sabe Dios dónde cayó la saeta. El asunto fue la palabra que fue con la saeta, que lo que tenía poder contra los sirios. Pero vamos a ver lo que quiere decir saeta. Para mí encontré que tiene que ver con nuestro hablar. Vamos a ver el Salmo 64, que está tremendo. Salmo 64. Porque ahí saeta, mira, dice que de nuestra boca puede salir agua salada o dulce. Agua amarga o agua dulce. ¿Sí? Bueno, 64. Dice, escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua. Lanzan cual saeta suya, palabra amarga. Es como, bueno, por eso dice que no maldigáis. Dice, bendecid, pero no maldigáis. Porque hay un poder muy grande en la maldición. Entonces, no maldigáis. Bendecid a los que os maldicen. No los maldiga, aunque te maldicen, tú los bendices. ¿Por qué? Porque Dios pone ascuas de fuego sobre su cabeza y dice, y Dios te lo pagará si tú actúas así. Porque hay poder en el hablar nuestro. Dice, para asaetear a escondidas al íntegro. Dar la palabra contra el íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Pero Jehová, Dios, los herirá con saeta. Cuando David fue uno de los hombres que más aprendió esto, porque él sabía que Saúl era ungido, aunque era un loco, un asesino, mandó matar a todos los sacerdotes de Jehová. Cuando llegó David a buscar allí los panes de la proposición y la espada de Goliat, y llegó Saúl, mandó matar a todos los sacerdotes. Hizo cosas horribles en la ciudad de Nob. Acabó con todos los sacerdotes, hizo cosas sangrientas. Pero David decía, pero está ungido, yo no puedo hacer nada contra él. Qué cosa más grande, porque otro diría, ¿qué unción ni qué unción? Me lo corto a la cabeza y saco de ella. No, David respetaba la unción, no solamente en él, en los demás. Y Dios, ¿sabe qué? Hizo juicio. ¿Y qué pasó? Saúl se suicidó. Se mató. Dice, pero Dios los herirá con saeta y de repente serán sus plagas y sus propias lenguas los harán caer. Aquellos que se levantan contra ti, que te maldicen, sus propias lenguas los hacen caer. Por eso es que David no se mortificaba por todo lo que hablaban de él, porque sabía que su defensor es el que lo defendiera a Dios. Y sabía, porque era conocedor del corazón de Dios. Tenía un corazón como el de Dios, él sabía cómo Dios obraba. Y entonces él decía, no, yo no lo maldigo, Dios se hará cuenta de esto. Y Dios hacía cuenta de eso. Dice, sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que los vean. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Ellos pueden lanzar saetas, pero las saetas que vienen de Dios apagan las saetas del enemigo. Pero cuando nosotros decimos, Señor, saeta de salvación, tú eres yo espero en ti. Y ahí es cuando Dios hace. Pero cuando yo trato de hacer, entonces Dios hace así. Pues sí, así es. Así vemos. Pero bueno, vamos a ver otro versículo más. Salmo 91:5 dice, no temerás a la saeta que huele de día. No temerás. No tienes que temer lo que hablan los demás de ti. Salmo 91:5. Sí, ¿verdad? O sea que, sí, el Salmo 91 es precioso. Pero dice, no temerás saeta que huele de día. Ninguna saeta que venga, ninguna palabra que venga contra ti, prosperará. Dice, ninguna arma que venga contra ti, prosperará. Pero tienes que creerlo. Si no lo crees,
Sí prospera. Pero si tú crees que no, no prospera. Y sabes que Dios es tu defensor. Proverbios 25, 18. Proverbios 25, 18 dice: martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Es una de las abominaciones de Dios. Hay 7 abominaciones. Hay 7 cosas que Dios abomina. Proverbio 25, 18. Hay 7 cosas que Dios abomina, y una de ellas es el falso testimonio, que abomina su alma. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio, que es mentira. Eso fue lo que pasó cuando Jezabel quería tomar aquella propiedad, aquella heredad que tenía este hombre para dárselo a su esposo. ¿Y sabes qué? Allí se lo comieron los perros. La profecía fue: lo que tú hiciste, lo que tú le robaste a un hombre inocente, allí te van a comer los perros. Y después, y la sangre del esposo, que quedó embarrado el carro con que lo asatearon, los perros le pasaron la lengua también, se lo tomaron allí también, porque Dios es un Dios que hace toda justicia por aquello que ellos hicieron. Vamos a ver otro más. Jeremías 9:8. Hay muchos más, cogí unos pocos para que no fuera tanto, ¿ves? Porque sabía que Jeremías 9:8 dice: saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla, con su boca dice paz a su amigo, y dentro de sí pone sus acechanzas. Realmente nuestra boca es saeta de Dios cuando la usamos para bien. Dios puede usarla como una saeta, como una palabra. Por eso es tan importante que demos esa palabra, que demos una palabra precisa. Por esa razón a veces nosotros, como ya hemos entrado en conciencia de eso, y cuando oímos algo que decimos corto, esa palabra no la recibo, ¿verdad? Que ya hemos aprendido, eso. Pero a veces pues nosotros decimos una palabra de desánimo, una palabra de juicio, y esas palabras pues vienen a ser una saeta, pero del enemigo, en nosotros, porque hay poder en nosotros. Hay poder en nosotros, el Espíritu de Dios está en nosotros. Y al último, ya para terminar, Santiago 3. Santiago 3. Hermanos míos, dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces, y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo el cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. Es más, dice: la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Sí, porque a veces uno mismo, pues, sí. No, pero hay otro versículo más que dice: también inflama la rueda de la creación, altera la creación. ¿Sí? Y ella misma es inflamada por el infierno, porque sale una palabra que no es de Dios, que no va de acuerdo al pensamiento de Dios. El Señor mismo dijo: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y es verdad, a veces no nos alineamos nosotros al pensamiento de Dios y hablamos cosas vanas, cosas tontas sin razón, cosas que no, que dice: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Nosotros vemos que los animales, mirando desde ese punto de vista, todos los animales, claro, nada más que nosotros somos los únicos que hablamos. Los animales nada más que hacen pío, pío, guau, guau, mía, mía, pero no hacen más nada que eso.
Pero ellos son dirigidos por la naturaleza que Dios puso en ellos. Y ellos obedecen. Ellos hacen todo lo que deben de hacer. Los gatitos cuidan sus gatitos, los perritos cuidan sus perritos. Todos obedecen porque están siendo programados para eso. Pero nosotros tenemos la libertad de decir o no decir, o decir lo que queramos, o hablar como Dios quiere, o hablar como nosotros queremos, o hablar como Jezabel quiere. Podemos hacer eso. Porque, como dice, está suelta la lengua. Como le dicen en Cuba, la sin hueso. No tiene hueso, ojalá tuviera hueso, a veces no la moviéramos tanto, ¿verdad? ¿Sí? Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Lleno de veneno mortal. A mí nunca se me olvida, mi mamá tenía una prima que tenía un poder diabólico, que todo el mundo le tenía pánico. Óyeme, esa mujer maldecía, era horrible. Y entonces un día venían caminando, fueron al cementerio, no sé qué, es como 2 kilómetros del pueblo, y estaban cansadas y pasó el carro de pan, y le dijeron, óyeme, danos botella, danos un ride. En Cuba le dicen, danos una botella. Y dice el hombre, no, ya usted está muy grande, está muy fuerte para caminar, caminen. Y dijo, que se te ponchen las 4 llantas. Hizo, pa, 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 se poncharon las 4. Las 4 llantas se reventaron. Mi mamá nunca se le olvida eso. Y fue famosa esta prima de nosotros en todo el pueblo, que nadie quería ni que celebrara, ni una matica, ni un niño, ni nada. Todo el mundo tenía, ahí viene Isabelita, cuidado, ahí viene Isabelita. No vayas a decir nada delante de ella. No, mejor que tenerla de amiga que de enemiga. Ni se te ocurra. Le tenían pánico porque tenía un poder diabólico. Pero como nadie sabía nada, todo el mundo creía que es que, pues, que sabe Dios si ella se involucraba en santería o sabe Dios. Pero tenía un poder fuerte para hacer maldad. Tremendo. Bueno, ya murió ya. Con ella bendecimos al Dios y Padre, pero con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Hacemos distinción. No, pero a Dios no. A Dios no, Dios sí. Pero a aquel que lo parte un rayo. ¿Verdad? Sí, así. Yo he oído gente cristiana que le desea la muerte a la gente. Hay gente, yo conozco gente cristiana. Eso no es mala palabra, ¿verdad? Es una expresión. Ahí en Cuba. Es que en Cuba eso es una expresión. Tú sabes que no es malo, nada más que decir que le vaya mal, que más nunca se levante. Yo he oído muchas maldiciones. Pues sí, muchas maldiciones que, uno lo veía como una cosa tan natural. No, cuando vino el Espíritu de Dios, espérate, no, habla bien, no des maldición, al contrario, que le vaya bien, ¿no? De una misma boca proceden bendición y maldición. Puedes tener saeta de Dios, de Jehová, y puedes tener también saeta de maldad. Puedes lanzar una saeta que finalmente es lo que nos va a hacer daño a nosotros. Porque es así, bendecid y seréis bendecidos, maldecid y seréis maldecidos, eso se cumple. Dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Hermanos míos, no debe ser así. ¿Acaso tiene alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Hay saeta. Esa saeta es tu hablar, es la palabra. ¿Sabes por qué? Y mira, Pablo estaba hablando de eso más o menos también cuando llegué, estaba hablando de, es tan importante y ya tenemos conciencia del poder de la palabra, ya tenemos conciencia de eso. Sí se va a levantar en el nombre de Jesús, sí se va a levantar. Cuando Jesús llega a ver a la niña, le dice, óyeme, se le murió la hija, y Jesús llega allí, y le dice, no, ya, ¿para qué viene? Está muerta. Dice, no está muerta. Estaba muerta. Estaba muerta. Él tomó solamente a aquellos discípulos, los 3 que venían con él, y los padres. Y a todos los sacó para afuera porque nadie creía. Y la levantó. ¿Por qué? Porque nadie creía toda palabra que es palabra negativa. Pero, sí, Tabita, Kumi. Le dice, Tabita, y levántate. Y se levantó y se volvió el espíritu, volvió ella. Se había muerto. Pero Jesús dijo, no está muerta. No es que él habló una mentira, es que él es la vida. Y dio esa palabra de vida y la levantó. Entonces,
Estamos aprendiendo eso. Esa es la última profecía que hizo Eliseo. Después de eso, Eliseo muere. Pero ya la muerte de Eliseo, ya vamos a, porque habla de los huesos llenos de vida de Eliseo. Ya para la otra, sí. Ustedes saben que cuando él murió lo tiraron pues, y tiraron muerto, y el muerto vivió cuando tocó los huesos. Y sigue viviendo. El muerto. Qué tremendo. Bueno, no dice, nada más que dice de la enfermedad que murió. Así que bueno, pues vamos a tener un momento de oración y vamos a ya terminar aquí. Yo sé que me pasé unos minutos, pero había que aclarar todo esto. Señor, te damos gracias porque estamos aprendiendo el valor de la palabra como saeta de vida, saeta de Jehová. Esa saeta, Señor, como dices tú, Padre, que ahí tú vienes con aquel arco en tu mano porque vienes a vencer, Señor. Pero sí, trayendo tú el arco y nosotros somos aquellos que traemos la saeta, porque es la palabra que sale de tu pueblo ahora, Señor. Por esta razón, Señor, te damos gracias porque se están abriendo esos sellos. Estamos viendo, Señor, con claridad, Padre, lo que tú quieres hacer, Señor. Enséñanos, Padre, que verdaderamente haya un valor grande cuando nosotros abrimos nuestra boca, Señor. Que seamos sabios, Padre, que no seamos necios, que seamos sabios para saber en estos momentos, Señor, que nuestro hablar es de tanta importancia, Señor, para tu pueblo y para tu reino, Señor. Padre, nosotros hemos leído ahí que Samuel nunca dejó caer una palabra al suelo. Era tan cuidadoso, Señor, de la palabra, porque sabía el peso de su palabra y el valor de sus palabras. Que nosotros podamos tener también ese entendimiento en este tiempo que nos ha tocado vivir. Gracias porque estamos en este postrer tiempo y todas estas cosas se están aclarando tremendamente en medio de tu pueblo. Nosotros te damos gracias, Señor, te bendecimos en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.